en el vacío absoluto del espacio exterior, donde la temperatura desciende a 270 grados bajo cero, donde la radiación cósmica atraviesa todo lo que existe, donde no hay aire, ni agua, ni la más mínima posibilidad de vida, suspendido en la oscuridad infinita, expuesto a la furia silenciosa del sol, resistiendo condiciones que vaporizarían el acero y desintegrarían el ADN de cualquier ser vivo conocido. No es una nave espacial, no es tecnología humana, es una criatura tan pequeña que cabe en la punta de una aguja, tan antigua que caminaba sobre la tierra cuando los primeros peces aprendían a respirar. Imagina por un momento el origen del universo. 13.800 millones de años de historia cósmica, estrellas que nacen y mueren, galaxias que colisionan en el silencio del vacío, planetas que se forman desde el polvo ardiente, y en uno de esos planetas, en un rincón húmedo y olvidado, emerge algo que no debería existir según todas las leyes de la biología. Un superviviente que ríe ante la extinción, un testigo silencioso que ha visto pasar eras geológicas completas mientras permanecía inmóvil, esperando. Los científicos la llaman la criatura más resistente del planeta. Pero eso es quedarse corto, porque esta criatura no solo sobrevive en la Tierra, ha viajado al espacio, ha resistido el vacío cósmico, ha soportado dosis de radiación 1000 veces superiores a las que matarían a un ser humano en segundos. Y cuando regresó a casa, después de flotar en el abismo donde nada debería vivir, simplemente, como si nada hubiera ocurrido, como si el vacío del espacio fuera solo otro día más en su existencia milenaria. Su nombre es tardigrado, oso de agua, lechón de musgo, pero estos nombres no le hacen justicia, porque no es solo un animal, es una paradoja viviente, una imposibilidad biológica que camina sobre 8 patas diminutas a través de mundos microscópicos que nunca veremos. Un viajero del tiempo que puede pausar su propia vida, entrar en un estado de suspensión que desafía nuestra comprensión de lo que significa estar vivo y regresar décadas después, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Esta noche, mientras el mundo duerme, vas a conocer el secreto de la inmortalidad relativa. Vas a descender al universo invisible, donde habitan estos seres extraordinarios. Vas a entender cómo algo tan pequeño puede ser tan eterno. Porque la historia del tardigrado no es solo la historia de un animal microscópico. Es la historia de la vida misma, de su capacidad infinita para adaptarse, resistir y persistir contra toda probabilidad. Es la historia de la supervivencia, llevada a su expresión más pura y asombrosa. Hay lugares en el universo donde la vida no debería existir, lugares donde las leyes de la biología se rompen como cristal contra la roca, donde la temperatura desciende tanto que los átomos casi dejan de moverse o se eleva hasta fundir el metal, donde la presión es tan inmensa que aplastaría un tanque de guerra como si fuera papel de seda, o tan inexistente que la sangre hierve dentro de las venas. En el laboratorio orbital de la Agencia Espacial Europea, en septiembre de 2007, un grupo de científicos realizó un experimento que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. Colocaron pequeños contenedores en el exterior de un satélite en órbita baja. Dentro de esos contenedores viajaban seres vivos, no astronautas protegidos por trajes espaciales de última generación,
no bacterias microscópicas diseñadas para sobrevivir en el vacío. Eran criaturas más complejas, con cerebros, sistemas nerviosos, aparatos digestivos. Y durante 10 días flotaron en el vacío absoluto del espacio. Cero atmósfera, cero protección contra la radiación solar. Temperaturas que oscilaban entre 150 grados positivos cuando el sol las golpeaba directamente y 270 grados bajo cero cuando quedaban en sombra. La radiación ultravioleta bombardeaba sus cuerpos sin cesar, fragmentando cadenas de ADN, destruyendo proteínas, vaporizando el agua, que es esencial para toda forma de vida conocida. Cualquier ser humano expuesto a esas condiciones moriría en menos de 2 minutos. Perdería la conciencia en 15 segundos. Su sangre comenzaría a hervir. Sus pulmones colapsarían. Sus células explotarían desde dentro. Pero estas criaturas no murieron, no colapsaron, no se desintegraron en el vacío helado. Cuando los científicos recuperaron los contenedores y los llevaron de regreso al laboratorio, cuando añadieron agua y esperaron con la respiración contenida, sucedió algo que ninguna teoría evolutiva podía explicar completamente. Las criaturas se movieron, primero lentamente, como despertando de un sueño profundo, luego con normalidad, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si flotar en el vacío del espacio fuera simplemente otro martes por la tarde. Esta es la paradoja del tardigrado. Esta es la imposibilidad que camina sobre 8 patas diminutas a través de un universo que no debería permitir su existencia. Y esta noche, mientras el mundo descansa, vas a conocer su secreto. Porque entender al tardigrado no es solo entender a un animal microscópico extraño, es entender los límites extremos de lo que significa estar vivo. Cierra los ojos por un momento. Imagina que te encoges. No un poco, mucho, cada vez más pequeño. Atraviesas el mundo visible y entras en lo microscópico. Las fibras de la tela de tu camisa se convierten en cuerdas gruesas. Las motas de polvo que flotan en el aire son ahora rocas gigantes. Sigues descendiendo en escala hasta que una sola gota de agua de lluvia se convierte en un océano. Y ahí, en ese océano diminuto, en ese mundo invisible que existe justo bajo nuestra percepción, camina él. El tardigrado mide aproximadamente medio milímetro de longitud. Eso significa que podrías colocar 2 de ellos, uno al lado del otro, sobre la cabeza de un alfiler, y aún te sobraría espacio. Son tan pequeños que fueron descubiertos recién en 1773, cuando los microscopios finalmente alcanzaron la resolución suficiente para revelar su existencia. El zoólogo alemán Johann August Ephraim Geuss los vio por primera vez moviéndose lentamente sobre una muestra de musgo húmedo. Quedó tan fascinado por su forma peculiar, su manera torpe pero deliberada de caminar, que los llamó Kleiner Wasserbär, pequeños osos de agua. Y es que hay algo profundamente extraño en su apariencia. Imagina un oso. Ahora comprime ese oso hasta convertirlo en algo del tamaño de un grano de sal. Redúcele el cuello hasta que casi desaparezca. Dale 8 patas cortas y rechonchas, cada una terminando en garras diminutas. Colócale una boca circular en la punta de su cabeza, una boca que puede extenderse como un tubo para succionar el contenido de células vegetales. Eso es un tardigrado.
grotesco y adorable al mismo tiempo, torpe pero increíblemente eficiente, una contradicción viviente. Pero su apariencia peculiar no es lo que los hace extraordinarios. Miles de criaturas microscópicas tienen formas extrañas. Lo que hace especiales a los tardígrados es algo mucho más profundo, algo que desafía nuestra comprensión básica de lo que separa la vida de la muerte, algo que los científicos llaman criptobiosis, un estado suspendido entre existir y no existir, un limbo biológico donde el tiempo deja de tener significado. Los tardígrados habitan prácticamente en todas partes, en el musgo que crece sobre las rocas en tu jardín, en los líquenes que cubren los troncos de los árboles, en las capas superiores del suelo marino, desde las aguas poco profundas hasta las profundidades abisales, en la nieve de las montañas más altas, en las fuentes termales volcánicas, desde los polos helados hasta los desiertos más áridos. No hay continente sin ellos, no hay ecosistema que los excluya. Son ubicuos, omnipresentes, testigos silenciosos que observan el mundo desde una escala que nunca percibimos, y han estado ahí durante mucho tiempo. Los fósiles de tardígrados se remontan al período cámbrico, hace 500 millones de años. Eso significa que ya existían cuando los primeros peces comenzaban a desarrollar mandíbulas, cuando los trilobites dominaban los océanos, cuando la vida apenas comenzaba su conquista de la tierra firme. Han sobrevivido a las 5 grandes extinciones masivas que borraron hasta el 95% de todas las especies del planeta. Vieron extinguirse a los dinosaurios, observaron el ascenso de los mamíferos, permanecieron inmutables mientras imperios humanos nacían y caían como olas contra la arena. Pero ¿cómo? ¿Cómo algo tan pequeño, tan aparentemente frágil, puede persistir donde todo lo demás perece? La respuesta no está en su fortaleza. Los tardígrados no son fuertes en el sentido convencional, no tienen armaduras impenetrables, no producen venenos defensivos, no pueden correr rápido ni luchar contra depredadores. Su secreto es mucho más elegante, mucho más radical. Cuando las condiciones se vuelven insoportables, cuando el entorno se torna mortal, los tardígrados simplemente se apagan. No es muerte, tampoco es vida tal como la conocemos. Es algo intermedio, un estado que la ciencia apenas comienza a comprender. Y esta capacidad, esta habilidad imposible de pausar la existencia, es lo que los llevó al espacio. Es lo que les permitió flotar en el vacío durante días, expuestos a una radiación que fractura el ADN, y regresar como si nada. Es la razón por la que esta noche, mientras descansas, aprenderás sobre la criatura más resistente que haya evolucionado en este planeta. Porque el tardígrado no solo sobrevive, desafía. Cada célula de su cuerpo microscópico es un desafío a nuestras suposiciones sobre los límites de la biología. Cada experimento que realizamos con ellos reescribe los libros de texto. Y cada vez que pensamos que hemos encontrado su límite, nos demuestran que estábamos equivocados, que la vida, cuando realmente lo necesita, puede ser infinitamente más resistente de lo que jamás imaginamos. Desciende ahora conmigo a un lugar que nunca has visitado realmente, aunque lo has rozado 1000 veces sin saberlo. Estás en tu jardín o en un parque, o simplemente caminando por una acera después de la lluvia. Ves una piedra cubierta de musgo, verde brillante, suave al tacto, húmedo. Para ti es solo musgo, decoración natural. Quizás ni siquiera lo notas. Pero si pudieras ver lo que realmente hay ahí,
Si tus ojos pudieran atravesar la barrera de lo microscópico, descubrirías que esa pequeña alfombra verde es un universo completo. Cada filamento de musgo es una torre en esta escala diminuta. Las gotas de rocío que quedan atrapadas entre las hojas son lagos cristalinos. Las partículas de polvo son rocas errantes. Y entre todo esto, moviéndose con una lentitud deliberada, como monjes en procesión silenciosa, caminan ellos. Los tardigrados. Cientos de ellos en cada puñado de musgo. Miles en cada metro cuadrado de líquen. Poblaciones enteras viviendo sus vidas complejas en un espacio del tamaño de tu pulgar. Observa a uno de cerca ahora. Necesitas magnificar tu visión 400 veces para verlo con claridad. Ahí está, medio milímetro de longitud. Su cuerpo es translúcido, casi transparente, con un tinte que va del blanco lechoso al marrón claro, dependiendo de lo que haya comido recientemente. Puedes ver a través de su piel, literalmente. Su sistema digestivo es visible como un tubo oscuro que recorre todo su cuerpo. Sus órganos internos se distinguen como sombras difusas. Es como mirar un fantasma, una aparición que existe a medias entre lo visible y lo invisible. Su cabeza, si puedes llamarla así, es apenas distinguible del resto de su cuerpo. No hay cuello. No hay una demarcación clara donde termina una parte y comienza otra. En el extremo frontal sobresale algo peculiar, una estructura tubular retráctil que los científicos llaman faringe. Es su boca, pero también mucho más que eso. Puede extenderse hacia afuera como un telescopio, perforando las paredes celulares de algas y musgos, succionando su contenido líquido. Dentro de esta faringe hay algo aún más extraño. 2 estiletes afilados, como agujas diminutas, que perforan y desgarran mientras la boca succiona. Pero lo más característico son sus patas. 8 en total, pares distribuidos a lo largo de su cuerpo segmentado. Patas cortas, rechonchas, que terminan en garras. Estas garras son fascinantes cuando las observas de cerca. En algunas especies son simples, en otras bifurcadas o con múltiples puntas. Parecen diseñadas por un artista que no podía decidir entre hacer algo práctico o algo hermoso, y terminó creando ambas cosas. Las usa para agarrarse al musgo, para escalar las torres verticales de su mundo microscópico, para anclarse cuando el viento amenaza con arrastrarlo. Y camina. Oh, cómo camina. No con la eficiencia de un insecto, ni con la gracia de un felino. Los tardigrados caminan con una torpeza deliberada que resulta casi cómica. Cada pata se mueve independientemente, buscando apoyo, tanteando el terreno. El cuerpo se balancea de lado a lado con cada paso. Es lento, increíblemente lento. Un tardigrado puede tardar varios minutos en recorrer la distancia equivalente a tu dedo meñique. Pero hay algo hipnótico en ese movimiento, algo que habla de paciencia, de persistencia, de un ritmo que no tiene prisa, porque ha caminado así durante 500 millones de años. Ahora amplía tu perspectiva. Mira alrededor de este tardigrado. Su mundo es una jungla microscópica. Las células de musgo se alzan como edificios transparentes, llenos de cloroplastos verdes que capturan la luz del sol. Entre ellas, películas delgadas de agua crean lagos y ríos donde flotan bacterias, algas unicelulares, protozoos. Este es un ecosistema completo. Una biosfera en miniatura donde la vida compite, coopera y evoluciona con la misma intensidad que en la sabana africana o la selva amazónica. El tardigrado no está solo aquí. Comparte este espacio con rotíferos, pequeños animales acuáticos que giran incesantemente sus coronas de cilios para crear corrientes que arrastran comida hacia sus bocas.
con nematodos, gusanos microscópicos que se retuercen entre las fibras del musgo, con ácaros diminutos que son gigantes comparados con él, con protozoos que flotan como nubes vivientes en las gotas de agua. Cada uno ocupa su nicho, cada uno cumple su rol, y el tardigrado, con su caminar torpe y su apetito voraz por fluidos celulares, es parte integral de este equilibrio. Pero hay algo más que debes entender sobre el hábitat del tardigrado. No es estable, en absoluto. Este mundo microscópico es brutal en su volatilidad. Cuando el sol brilla intensamente, el agua se evapora rápidamente. Los lagos se convierten en charcos. Los charcos desaparecen por completo. El musgo se seca, se vuelve crujiente, marrón, aparentemente muerto. Para cualquier criatura que dependa del agua para vivir, esto es una sentencia de muerte. Y los tardigrados dependen del agua. La necesitan para moverse, para alimentarse, para metabolizar. Sin ella, la vida tal como la conocemos simplemente no funciona. Y sin embargo, ahí está el tardigrado cuando llega la sequía, atrapado en su mundo que se desmorona. El agua a su alrededor disminuye, su lago se convierte en un charco, el charco en una película delgada, la película en nada. ¿Qué hace? ¿Cómo enfrenta esta crisis existencial que ocurre regularmente, a veces varias veces al año? Esta es la pregunta que obsesionó a los científicos durante décadas después del descubrimiento de los tardigrados, porque lo que observaron parecía imposible. Cuando el musgo se secaba completamente y permanecía seco durante semanas, meses, incluso años, los tardigrados desaparecían. No había manera de encontrarlos bajo el microscopio. Parecían haberse evaporado junto con el agua. Pero entonces, cuando añadías agua de nuevo, cuando hidratabas ese musgo aparentemente muerto, sucedía algo mágico. En cuestión de minutos u horas, los tardigrados reaparecían. Primero como formas redondas e inmóviles. Luego, lentamente, esas formas se expandían. Las patas emergían, la faringe se extendía. Y el tardigrado, que parecía haber dejado de existir, simplemente volvía a caminar. Esto no es hibernación como la conocemos en osos o marmotas. No es un sueño profundo donde el metabolismo se ralentiza, pero continúa. Es algo mucho más radical. Es un apagado casi completo de todos los procesos vitales. Es convertirse en algo que técnicamente no está vivo ni muerto. Es transformarse en una cápsula del tiempo biológica que puede esperar. Y esperar. Y esperar. Hasta que las condiciones mejoren. Los científicos encontraron tardigrados secos en especímenes de musgo conservados en museos durante más de 100 años. Cuando los rehidrataron, despertaron, caminaron, se alimentaron, se reprodujeron, como si el siglo que pasó en estado latente fuera simplemente una siesta breve. Esta capacidad, este superpoder biológico, es lo que permite a los tardigrados habitar prácticamente cualquier lugar de la Tierra, desde desiertos donde llueve una vez cada década, hasta glaciares donde el agua alterna entre líquido y hielo constantemente, hasta las profundidades oceánicas donde la presión es inmensa pero el agua nunca falta. Son verdaderos cosmopolitas, exploradores inadvertidos que han conquistado cada rincón del planeta sin siquiera intentarlo. No tienen alas para volar ni aletas para nadar largas distancias. Viajan a donde los lleva el viento cuando el polvo se levanta. Flotan en corrientes de agua hasta lugares remotos. Se adhieren al plumaje de aves migratorias. Y donde sea que aterricen, si hay aunque sea una película delgada de agua ocasional, establecen una colonia. Silenciosos,
pacientes, esperando el próximo ciclo de humedad. Y así, este animal imposible, este superviviente diminuto, ha poblado el planeta durante 500 millones de años. Ha visto continentes separarse, ha observado océanos nacer y morir, ha presenciado la evolución de prácticamente todas las formas de vida complejas que conocemos. Y sigue ahí, en el musgo de tu jardín, en el liquen de ese árbol, bajo tus pies mientras caminas, invisible pero omnipresente, testigo silencioso de la historia de la vida en la tierra, esperando pacientemente a que vuelva a llover. Ahora que has visto al tardígrado moverse por su mundo microscópico, es momento de entrar más profundamente, de ver no solo lo que hace, sino cómo está construido, porque cada parte de su anatomía cuenta una historia. Cada estructura es una respuesta evolutiva a un problema que parecía imposible de resolver. Imagina que eres un ingeniero al que le encargan diseñar una criatura capaz de sobrevivir en cualquier parte del planeta, bajo cualquier condición, durante millones de años. ¿Por dónde empezarías? La naturaleza empezó con lo básico. El cuerpo del tardígrado es segmentado, dividido en 5 secciones distintas, una para la cabeza y para el tronco, cada una con su par de patas. Esta segmentación no es aleatoria. Es una solución elegante al problema del movimiento en espacios microscópicos. Cada segmento puede moverse semi-independientemente, permitiendo al animal navegar entre las fibras densamente empaquetadas del musgo, doblarse alrededor de obstáculos, ajustar su postura en terrenos irregulares. Es como tener un vehículo articulado en lugar de un bloque rígido. Flexibilidad sin perder coherencia estructural. La cutícula que cubre su cuerpo es otra maravilla de ingeniería biológica. No es piel en el sentido que conocemos. Es una capa protectora compuesta principalmente de quitina, el mismo material que forma los exoesqueletos de insectos y crustáceos. Pero mientras el exoesqueleto de un escarabajo es rígido y duro, la cutícula del tardígrado es flexible, casi elástica. Debe serlo, porque este animal necesita cambiar dramáticamente de forma. Necesita poder expandirse cuando está hidratado y contraerse hasta convertirse en una esfera compacta cuando se seca. Una armadura rígida lo condenaría a muerte. Una piel demasiado permeable lo dejaría vulnerable. La solución está en el equilibrio perfecto entre protección y flexibilidad. Bajo esta cutícula, el tardígrado no tiene un esqueleto interno como nosotros. No tiene huesos que proporcionen estructura. Entonces, ¿qué lo sostiene? La respuesta es fascinante. Utiliza un sistema llamado esqueleto hidrostático. El fluido corporal contenido dentro de la cutícula actúa como soporte estructural. La presión interna del líquido mantiene la forma del cuerpo. Es el mismo principio que hace que un globo inflado sea firme. Los músculos del tardígrado se contraen contra esta presión hidráulica para producir movimiento. Cuando un músculo se contrae en un lado, el fluido se redistribuye, el cuerpo cambia de forma y la pata se mueve. Simple en concepto, extraordinariamente efectivo en ejecución. Ahora observa sus patas más de cerca. 8 extremidades cortas, cada una un milagro miniaturizado. No tienen articulaciones complejas como las de los insectos. Son estructuras más simples, casi como tubos telescópicos que pueden extenderse y retraerse. Los músculos internos controlan su movimiento, tirando y empujando contra el esqueleto hidrostático. Al final de cada pata, esas garras características. En algunas especies son simples ganchos, en otras, estructuras ramificadas complejas.
Algunas especies tienen discos adhesivos además de garras. Cada variación adaptada a un microhábitat específico. Las garras de especies que habitan líquenes secos son diferentes de las que viven en musgos saturados de agua. La evolución afinando los detalles durante millones de años. Pero lo verdaderamente asombroso está en el interior. El sistema nervioso del tardigrado es descentralizado. No tiene un cerebro grande y centralizado como los vertebrados. En su lugar, posee una estructura gangliolar distribuida. Un ganglio cerebral en la cabeza, conectado a una serie de ganglios segmentales a lo largo del cuerpo. Cada ganglio controla su segmento correspondiente de forma semiautónoma. Es como tener múltiples centros de procesamiento trabajando en paralelo en lugar de una única unidad central. Esta arquitectura tiene ventajas enormes. Si una parte del sistema nervioso resulta dañada, el resto puede seguir funcionando. No hay un único punto de fallo catastrófico. Los ojos del tardigrado, cuando los tiene, son extraordinariamente simples. Manchas ocelares, apenas suficientes para distinguir luz de oscuridad, quizás detectar sombras de depredadores potenciales. No pueden formar imágenes como nuestros ojos. No necesitan hacerlo. En el mundo microscópico, la visión detallada es menos importante que otros sentidos. Los tardigrados dependen más de la quimiorrecepción. Detectan gradientes químicos en el agua que los rodea. Encuentran comida siguiendo rastros de compuestos orgánicos. Evitan peligros detectando sustancias tóxicas. Es un mundo de olores y sabores en lugar de imágenes visuales. El sistema digestivo es sorprendentemente directo para un animal tan complejo. Una faringe muscular que puede extenderse hacia afuera. Un esófago que conecta a un intestino medio donde ocurre la digestión. Un intestino posterior que expulsa los desechos. No hay riñones. No hay un sistema circulatorio cerrado. El fluido corporal simplemente baña todos los órganos internos directamente. Los nutrientes y el oxígeno difunden a través de este fluido. Los desechos se acumulan en células especializadas, llamadas células de almacenamiento. Es un sistema simple, pero nuevamente perfectamente adecuado para un organismo de su tamaño. La complejidad no siempre es necesaria. A veces, la simplicidad es la solución más elegante. Y luego está la faringe. Esa estructura tubular retráctil que mencionamos antes es mucho más sofisticada de lo que parece. Está forrada con músculos radiales que pueden contraerse y expandirse para crear succión. Los dos estiletes que contiene son móviles, capaces de perforar células vegetales con precisión quirúrgica. Una vez perforada la célula, la faringe succiona su contenido. Es como tener una jeringa hipodérmica viva. Algunos tardigrados carnívoros usan esta misma estructura para perforar a otros microorganismos y consumir sus fluidos corporales. La misma herramienta, diferentes aplicaciones. Versatilidad evolutiva en su expresión más pura. El sistema reproductivo muestra diversidad extraordinaria entre especies. Algunos tardigrados son bisexuales, con machos y hembras claramente diferenciados. Otros son partenogenéticos. Las hembras producen huevos que se desarrollan sin fertilización. Algunos alternan entre ambos modos, dependiendo de las condiciones ambientales. Los huevos en sí mismos son obras de arte microscópicas, algunos lisos y simples, otros decorados con espinas, protuberancias, patrones geométricos complejos. Estas ornamentaciones no son meramente estéticas, ayudan al anclaje, protegen contra depredadores microscópicos, facilitan la dispersión por el viento,
función y forma integradas perfectamente. Pero quizás la característica más extraordinaria de la anatomía del tardígrado no es algo que puedas ver directamente. Está en sus células, en su ADN. Los tardígrados tienen algo que pocos otros animales poseen: una resistencia celular extraordinaria al daño. Sus proteínas están diseñadas para permanecer estables bajo condiciones extremas. Tienen mecanismos de reparación de ADN extraordinariamente eficientes. Producen moléculas especiales llamadas trejalosa que protegen sus estructuras celulares cuando el agua desaparece. Es como si cada célula fuera una fortaleza microscópica, defendida por múltiples capas de protección. Y todo esto, toda esta complejidad, toda esta elegancia en el diseño, existe en un animal que apenas mide medio milímetro. Un animal que puedes sostener en la punta de tu dedo sin siquiera saberlo. La miniaturización que los ingenieros humanos luchan por lograr con nuestros microprocesadores y nanotecnología, la naturaleza la perfeccionó hace 500 millones de años. Cada órgano optimizado, cada sistema refinado, cada componente funcionando en armonía perfecta para crear algo que no solo vive, sino que persiste, que sobrevive, que desafía la extinción. La arquitectura del tardígrado no es resultado del diseño intencional. Es el producto de incontables generaciones, cada una enfrentando presiones selectivas brutales, cada una siendo filtrada por las realidades despiadadas de la supervivencia. Las soluciones que ves en su cuerpo son las que funcionaron, las que permitieron a sus ancestros sobrevivir cuando otros perecieron. Es ingeniería por eliminación, por prueba y error a lo largo de eones. Y el resultado es esta criatura imposible que ahora descansa en tu mente mientras te preparas para dormir. Hay un momento en la vida de cada tardígrado que desafía todo lo que creemos entender sobre la existencia. Un momento donde la criatura hace algo que ningún libro de biología puede clasificar fácilmente. No es muerte, porque puede revertirse. No es vida, porque todo lo que define estar vivo se detiene. Es algo intermedio. Un estado liminal que existe en la frontera entre dos realidades. Los científicos lo llaman criptobiosis. Vida oculta. Pero esas palabras apenas capturan lo extraordinario de lo que realmente ocurre. Imagina que eres el tardígrado ahora. Has pasado semanas alimentándote del contenido de células de musgo, moviéndote por tu universo microscópico, existiendo. Pero entonces algo cambia. El agua a tu alrededor comienza a desaparecer, lentamente al principio. El lago diminuto donde vives se convierte en un charco. El musgo que es tu hogar empieza a secarse. Las células vegetales pierden su turgencia. El verde brillante se vuelve opaco. Y tú sientes cómo tu mundo se desmorona, literalmente, molécula por molécula. Para cualquier otro animal, esto es el fin. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos. No es solo un medio donde ocurren las reacciones químicas, es un participante activo en prácticamente todos los procesos biológicos. Las proteínas necesitan agua para mantener su forma tridimensional. Las membranas celulares requieren agua para permanecer fluidas y funcionales. El ADN, esa molécula que contiene las instrucciones para construir y mantener un organismo, necesita estar rodeado de agua para mantener su estructura de doble hélice. Sin agua, la maquinaria de la vida simplemente colapsa. Las células mueren. El organismo perece. Así funciona para todos, excepto para el tardígrado. Cuando el agua desciende por debajo de cierto umbral crítico, el tardígrado activa un protocolo de emergencia
que ha sido perfeccionado durante cientos de millones de años. No es una decisión consciente, es un programa genético que se ejecuta automáticamente cuando los sensores moleculares detectan la crisis. Las células comienzan a producir cantidades masivas de una molécula especial, trealosa, un disacárido, un azúcar compuesto por dos moléculas de glucosa unidas, pero no es un azúcar ordinario. La trealosa tiene propiedades extraordinarias que la convierten en el componente clave de la supervivencia del tardigrado. La trealosa puede reemplazar al agua. No perfectamente, pero lo suficiente. Cuando el agua se evapora de las células del tardigrado, la trealosa ocupa su lugar. Se inserta entre las moléculas de proteínas, manteniéndolas en su configuración tridimensional correcta. Forma una matriz vítrea alrededor de las membranas celulares, preservando su estructura. Protege al ADN de colapsar sobre sí mismo. Es como si la trealosa creara un andamiaje molecular temporal, sosteniendo todas las estructuras celulares en su lugar, mientras el agua desaparece. La célula no muere, simplemente queda suspendida, preservada, esperando. Pero producir trealosa no es suficiente. El tardigrado también debe cambiar su forma física. A medida que pierde agua, su cuerpo comienza a contraerse. Las patas se retraen hacia adentro, la cabeza se hunde, el cuerpo entero se encoge, se compacta, se convierte en algo completamente diferente. En su forma hidratada, el tardigrado es alargado, segmentado, claramente reconocible. En su forma deshidratada, se transforma en lo que los científicos llaman un tonel. Una pequeña esfera compacta, lisa, donde las estructuras externas prácticamente desaparecen. Puede perder hasta el 99% de su contenido de agua. Lo que queda es básicamente un contenedor seco, lleno de proteínas preservadas en trealosa. Dentro de este tonel, el metabolismo no se ralentiza simplemente, se detiene. Completamente. Cero consumo de oxígeno, cero producción de dióxido de carbono, cero división celular, cero reparación de tejidos, cero actividad eléctrica en el sistema nervioso. Si colocas un tardigrado en criptobiosis bajo los instrumentos más sensibles, diseñados para detectar actividad metabólica, no registran nada. Es como si el animal hubiera dejado de existir en el sentido biológico. Y sin embargo, no está muerto. Las estructuras están intactas. La información genética permanece viable. El potencial para la vida persiste, latente, esperando la señal correcta. El tiempo pierde significado en este estado. Sin metabolismo no hay envejecimiento. Las células no se degradan porque no hay procesos activos que las desgasten. Los radicales libres que normalmente dañan las moléculas no pueden formarse sin metabolismo oxidativo. El reloj biológico se detiene. Un tardigrado puede permanecer en criptobiosis durante días, meses, años, posiblemente décadas. El récord documentado es un espécimen que fue revivido después de 30 años en estado seco. 30 años de no existencia. 30 años fuera del tiempo. Y cuando añadieron agua, simplemente despertó y continuó su vida como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo sucede el despertar? ¿Cómo regresa algo que técnicamente no está vivo a la vida? El proceso es gradual y extraordinariamente complejo. Cuando el agua finalmente regresa, cuando las primeras moléculas de humedad tocan el tonel seco, comienza la resurrección. El agua se difunde lentamente hacia el interior, primero en las capas externas, luego penetrando más profundamente. La trealosa comienza a disolverse. Las proteínas que mantuvo en posición empiezan a rehidratarse, recuperando su movilidad. Las membranas celulares se vuelven fluidas nuevamente.
los orgánulos celulares recuperan su función. No sucede instantáneamente. Puede tomar desde minutos hasta horas, dependiendo de cuánto tiempo estuvo deshidratado el tardígrado. Primero, el tonel comienza a expandirse, sutilmente al principio. Luego, más notoriamente. Las patas emergen gradualmente, desplegándose desde su posición retraída. La cabeza se hace visible nuevamente. El cuerpo se alarga, recuperando su segmentación característica. Y entonces, el primer movimiento. Una pata se flexiona, luego otra. El tardígrado se reorienta y comienza a caminar, lentamente al principio, como si estuviera probando que todo funciona correctamente, pero pronto con normalidad, buscando comida, continuando su vida exactamente donde la dejó. Lo asombroso es que este proceso es casi completamente reversible. Un tardígrado puede entrar y salir de criptobiosis múltiples veces durante su vida. Cada vez que su hábitat se seca, se convierte en tonel. Cada vez que llueve, despierta. Es como tener un interruptor biológico que alterna entre existencia y suspensión, entre tiempo y eternidad, entre vida y algo que no tiene nombre en nuestro vocabulario científico. Y cada ciclo lo completa sin daño aparente, sin degradación significativa. Es una forma de casi inmortalidad. No viven para siempre cuando están activos, pero pueden pausar su mortalidad indefinidamente. La criptobiosis no solo protege contra la desecación, también confiere resistencia a otros extremos. Un tardígrado en estado de tonel puede soportar temperaturas de 150 grados positivos, suficiente para hervir agua. Puede sobrevivir a menos de 272 grados, casi el cero absoluto, donde el movimiento molecular prácticamente cesa. Puede resistir presiones 6.000 veces mayores que la atmosférica, equivalente a estar en las profundidades más extremas del océano. Puede tolerar radiación gamma 1000 veces la dosis letal para humanos. El estado de suspensión no solo previene el daño por falta de agua, hace al organismo casi indestructible. ¿Pero por qué? ¿Cómo evolucionó esta capacidad extraordinaria? Los científicos creen que comenzó como una adaptación simple a la desecación. Los ancestros de los tardígrados vivían en ambientes intermareales, donde el agua aparecía y desaparecía con las mareas. Aquellos que podían sobrevivir períodos breves de sequedad tenían ventaja. Con el tiempo, esta capacidad se refinó, se perfeccionó, se expandió. La presión selectiva favorecía a los individuos que podían permanecer secos por más tiempo. Y eventualmente, la evolución produjo un sistema tan robusto que protege contra prácticamente cualquier estrés ambiental imaginable. No porque el tardígrado necesitara sobrevivir en el espacio, sino porque el mecanismo que protege contra la desecación resulta proteger contra casi todo lo demás. Y así, esta criatura microscópica posee algo que la humanidad ha buscado durante milenios. No la inmortalidad en el sentido tradicional, sino la capacidad de escapar del tiempo, de pausar la existencia cuando las condiciones son intolerables y reanudarla cuando mejoran. Es el arte de morir sin morir, de existir sin vivir, de persistir más allá de los límites que encadenan a todo lo demás. En septiembre de 2007, una cápsula rusa llamada Foton M3 se elevó hacia el cielo desde la base de Baikonur en Kazajistán. Era una misión científica rutinaria, 12 días en órbita baja, múltiples experimentos biológicos a bordo. Pero entre todos esos experimentos, había uno que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los límites de la vida.
Dentro de pequeños contenedores especialmente diseñados, protegidos solo por plástico transparente, viajaban 3000 tardígrados. No iban como pasajeros. Iban como exploradores involuntarios a un lugar donde ningún animal complejo había estado expuesto directamente antes. El vacío del espacio. Para entender lo extraordinario de este experimento, primero debes comprender lo que significa estar en el espacio exterior sin protección. No es simplemente la ausencia de aire. Es una colección de condiciones letales que se combinan para crear el ambiente más hostil imaginable. La presión atmosférica es prácticamente cero. Sin la presión del aire empujando contra tu cuerpo, los fluidos corporales literalmente hierven. No por calor, sino porque el punto de ebullición del agua desciende dramáticamente sin presión atmosférica. La saliva en tu lengua burbujearía. La humedad en tus pulmones se vaporizaría. En cuestión de segundos perderías la conciencia. En 2 minutos estarías muerto. Pero eso es solo el comienzo. La radiación en el espacio es brutal. Sin la protección del campo magnético terrestre y la atmósfera, los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta del Sol y las partículas de alta energía bombardean todo lo que encuentran. Esta radiación no solo quema, penetra hasta el nivel molecular, rompe enlaces químicos, fragmenta cadenas de ADN, crea radicales libres que causan daño en cascada a las células. Una exposición breve puede causar daño genético permanente. Una exposición prolongada es una sentencia de muerte celular garantizada. Y luego está la temperatura. En el vacío del espacio, expuesto directamente al Sol, los objetos pueden alcanzar 120 grados. En la sombra, la temperatura cae a menos de 270 grados. Estos extremos alternan constantemente, mientras el satélite orbita la Tierra cada 90 minutos. Los tardígrados no sabían nada de esto, por supuesto. No tomaron una decisión heroica de sacrificarse por la ciencia. Simplemente fueron colocados en sus contenedores, entraron en criptobiosis como lo habían hecho millones de veces en la Tierra, y fueron lanzados al espacio. El experimento tenía 3 grupos. Un grupo fue expuesto solo al vacío espacial, protegido de la radiación solar directa. Otro grupo fue expuesto al vacío y a la radiación ultravioleta de tipo A, la menos dañina. El tercer grupo, el más extremo, fue expuesto al vacío y al espectro completo de radiación ultravioleta, incluyendo los tipos B y C, los más destructivos para el ADN. Durante 10 días, estos animales microscópicos flotaron en el abismo, sin aire, sin agua, sin protección, más allá de su propio estado de criptobiosis. El vacío intentó arrancar cada molécula de su superficie. La radiación bombardeó sus células con fotones de alta energía. Las temperaturas oscilaron salvajemente entre extremos que vaporizarían el hielo o congelarían el acero líquido. Y los tardígrados permanecieron ahí, suspendidos, silenciosos, comprimidos en sus formas de tonel, esperando en su estado entre la vida y la no vida, sin saber que estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la biología. Cuando la cápsula regresó a la Tierra, después de 12 días en órbita, los científicos recuperaron los contenedores con una mezcla de esperanza y escepticismo. Nadie sabía realmente qué esperar. Los tardígrados habían sobrevivido deshidratación extrema en la Tierra. Habían resistido radiación en laboratorios. Pero el espacio era diferente. Era la combinación de todos los extremos simultáneamente. Era el lugar más inhóspito al que cualquier animal complejo había sido expuesto directamente. En el laboratorio, bajo microscopios, los científicos añadieron agua a las muestras y esperaron.
Minutos que se sintieron como horas. Horas donde la respiración se contenía involuntariamente. Los tardigrados del primer grupo, aquellos expuestos solo al vacío sin radiación directa, comenzaron a moverse. Primero lentamente. Sus toneles se expandieron. Las patas emergieron. En cuestión de horas, la mayoría había regresado a la vida completamente. Caminaban, se alimentaban. Algunos incluso pusieron huevos que se desarrollaron normalmente. Habían sobrevivido el vacío del espacio. Habían resistido 10 días sin aire, sin presión, con temperaturas oscilantes extremas. Y simplemente despertaron, como si hubieran estado durmiendo plácidamente en un pedazo de musgo en tu jardín. La supervivencia fue de aproximadamente 88%. Asombroso, imposible, real. El segundo grupo, expuesto al vacío y radiación ultravioleta A, también sobrevivió. La tasa fue ligeramente menor, alrededor del 63%. La radiación había cobrado su precio, pero no había sido fatal. Los que despertaron mostraron signos de daño celular. Algunos eran más lentos. Algunos tenían dificultades reproduciendo. Pero estaban vivos, funcionales. Habían resistido niveles de radiación que habrían matado a prácticamente cualquier otro animal en minutos. El tercer grupo enfrentó el peor escenario. Vacío más el espectro completo de radiación ultravioleta. La radiación UVC es tan destructiva que normalmente no llega a la superficie de la Tierra porque es bloqueada completamente por la capa de ozono. Pero en el espacio golpeó a los tardigrados sin filtro. La mayoría del tercer grupo murió. La radiación había sido demasiado. Había fragmentado su ADN más allá de lo reparable. Había destruido proteínas esenciales incluso en su estado preservado. Pero algunos sobrevivieron. No muchos, aproximadamente 12%. Pero sobrevivieron. Despertaron del coma cósmico. Se movieron. Algunos incluso se reprodujeron, aunque su descendencia mostró mutaciones y tasas de mortalidad más altas. Habían sido dañados. La experiencia los había marcado. Pero habían cruzado una frontera que ningún animal complejo había cruzado antes. Habían estado en el espacio exterior, completamente expuestos, y habían regresado. Los resultados del experimento resonaron a través de la comunidad científica como una onda de choque silenciosa. No fue solo que los tardigrados sobrevivieron, fue lo que su supervivencia implicaba sobre la naturaleza de la vida misma. Si una criatura microscópica con sistema nervioso, órganos complejos y comportamientos sofisticados podía sobrevivir en el vacío del espacio, ¿qué otras suposiciones sobre los límites de la vida estaban equivocadas? ¿Dónde más podría persistir la vida? ¿En qué otros ambientes aparentemente imposibles? El experimento también planteaba preguntas más profundas. Si los tardigrados pueden sobrevivir en el espacio, ¿podrían viajar entre planetas? ¿Podrían adherirse a un meteorito arrancado de la Tierra por un impacto, flotar en el vacío durante años o décadas en estado de criptobiosis y luego despertar si ese meteorito cae en otro mundo con agua? Es una hipótesis llamada panspermia. La idea de que la vida podría propagarse entre mundos, no a través de diseño intencional, sino por accidente cósmico. Los tardigrados demostraron que al menos la primera parte es posible. Un organismo complejo puede sobrevivir el viaje. El resto son preguntas que aún no podemos responder. Y luego está la pregunta más fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué la evolución equipó a los tardigrados con la capacidad de sobrevivir en el espacio cuando nunca en su historia evolutiva encontrarían naturalmente esas condiciones? La respuesta es elegante en su simplicidad.
No evolucionaron para sobrevivir en el espacio. Evolucionaron para sobrevivir la desecación en la Tierra. La criptobiosis que los protege de secarse completamente resulta proteger contra prácticamente todo lo demás. Es un subproducto, una consecuencia no intencional de adaptaciones diseñadas para un propósito completamente diferente. La resistencia al vacío espacial es un accidente evolutivo, pero qué accidente tan extraordinario. Desde aquel experimento de 2007, los tardígrados han viajado al espacio múltiples veces, siempre con los mismos resultados asombrosos, siempre desafiando nuestras expectativas. En 2011, tardígrados viajaron en la última misión del transbordador Endeavour. En 2019, una nave espacial israelí que transportaba tardígrados se estrelló contra la Luna. Los científicos creen que algunos de esos tardígrados podrían haber sobrevivido el impacto y estar ahora en la superficie lunar, en criptobiosis, esperando. ¿Esperando qué? Nadie lo sabe. La Luna no tiene agua, nunca la tendrá. Pero los tardígrados pueden esperar, tal vez para siempre. Mientras descansas esta noche, piensa en esto. Ahora mismo, en este momento, hay tardígrados flotando en órbita alrededor de la Tierra, en la Estación Espacial Internacional, en satélites experimentales, expuestos al vacío, suspendidos entre mundos. Y cuando regresen a casa simplemente despertarán. Caminarán de nuevo por su mundo microscópico, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Porque para ellos, sobrevivir lo imposible no es extraordinario. Es simplemente lo que hacen, lo que siempre han hecho, lo que continuarán haciendo mucho después de que nuestra especie haya desaparecido. Hay algo profundamente humillante en el estudio de los tardígrados. Cada respuesta que encontramos genera 10 preguntas nuevas. Cada misterio que resolvemos revela abismos más profundos de desconocimiento. Llevamos más de 250 años estudiando estas criaturas desde su descubrimiento en 1773, y sin embargo, sigue habiendo aspectos fundamentales de su biología que simplemente no comprendemos, no por falta de esfuerzo, sino porque los tardígrados continúan desafiando nuestras categorías, rompiendo nuestras suposiciones, existiendo de maneras que nuestros modelos científicos luchan por explicar. Comencemos con una pregunta aparentemente simple. ¿Cómo evolucionó la criptobiosis? Sabemos que funciona. Hemos observado el proceso miles de veces. Hemos identificado muchas de las moléculas involucradas. Pero el origen de esta capacidad permanece envuelto en misterio. La criptobiosis no es una adaptación simple que aparece de repente. Requiere múltiples sistemas funcionando en perfecta coordinación. La producción masiva de trejalosa, los mecanismos para retraer las extremidades, la capacidad de reparar el daño masivo al ADN que inevitablemente ocurre. Cada uno de estos sistemas es complejo por sí mismo. ¿Cómo evolucionaron todos juntos? ¿Cuál fue el primer paso? Los científicos tienen teorías, por supuesto. Quizás comenzó con una mutación que permitía a algunas células producir cantidades ligeramente mayores de trealosa durante el estrés por desecación. Eso habría proporcionado una pequeña ventaja. Los individuos con esa mutación sobrevivían sequías breves donde otros morían. Con el tiempo, mutaciones adicionales refinaron el sistema, añadieron protecciones adicionales, mejoraron la eficiencia. Pero esta narrativa gradual tiene problemas. La criptobiosis parcial podría no ser suficiente. O funciona completamente, o el organismo muere. No hay término medio obvio. Es como evolucionar un paracaídas,
Un paracaídas que solo funciona parcialmente es inútil. Necesitas que funcione perfectamente desde el principio o no sobrevives la caída. Y luego está el enigma de su ADN. Los genetistas que secuenciaron los genomas de varias especies de tardígrados descubrieron algo extraordinario y perturbador. Una proporción significativa del ADN del tardígrado, hasta un 17% en algunas especies, no parece originarse de ancestros tardígrados. Parece provenir de bacterias, hongos, plantas, incluso otros animales. Es ADN extranjero, incorporado al genoma del tardígrado a través de un proceso llamado transferencia horizontal de genes. Esto es común en bacterias, que intercambian genes libremente. Pero en animales complejos es extremadamente raro, casi inexistente en la mayoría de las especies. Pero los tardígrados parecen haber absorbido ADN de su entorno durante millones de años. ¿Cómo? ¿Por qué? Una teoría sugiere que está relacionado con la criptobiosis. Durante el proceso de deshidratación extrema, las membranas celulares y nucleares se vuelven temporalmente permeables. El ADN se fragmenta. Cuando la rehidratación ocurre, el tardígrado debe reparar este daño masivo. Durante esta reparación frenética, fragmentos de ADN extraño del entorno podrían ser incorporados accidentalmente al genoma. La mayoría de estas incorporaciones serían neutrales o dañinas, pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, un gen extraño podría proporcionar una ventaja, y la selección natural lo conservaría. Es una hipótesis fascinante, pero sigue siendo solo eso. Una hipótesis. Nadie ha observado directamente este proceso ocurriendo. Otra pregunta que mantiene despiertos a los biólogos es sobre los límites reales de su resistencia. Hemos probado tardígrados contra muchos extremos. Vacío espacial. Radiación masiva. Temperaturas cercanas al cero absoluto. Presiones que aplastarían el acero. Y han sobrevivido. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Existe un extremo que finalmente sea demasiado para ellos? Los experimentos sugieren que sí. Temperaturas superiores a 150 grados durante períodos prolongados los matan irreversiblemente. La radiación ultravioleta completa sin ninguna protección eventualmente destruye suficiente ADN como para que no pueda ser reparado. Pero estos límites parecen estar constantemente expandiéndose con cada nuevo experimento. Cada vez que pensamos que hemos encontrado el punto de ruptura, alguna especie de tardígrado lo supera. Y está la pregunta más intrigante de todas. ¿Podrían los tardígrados sobrevivir en otros planetas? No solo el viaje espacial, que ya sabemos que pueden hacer, sino vivir activamente en mundos extraterrestres. Marte, por ejemplo, tiene agua, aunque mayormente congelada. Tiene temperaturas extremas, oscilando entre 20 grados positivos en el ecuador durante el día y menos de 100 grados en la noche. Tiene radiación intensa sin el escudo protector de una atmósfera gruesa o campo magnético. Pero tiene algo crucial. Agua, aunque sea ocasional, aunque sea congelada la mayor parte del tiempo. ¿Podría un tardígrado, dejado en la superficie marciana, despertar durante los breves períodos, cuando el hielo se derrite, alimentarse, reproducirse, entrar en criptobiosis, cuando el agua se congela nuevamente? Es especulación, pero no es ciencia ficción descabellada. Es una posibilidad que los científicos consideran seriamente. Luego está el misterio de su conciencia. Sí, conciencia. Los tardígrados tienen cerebros, pequeños, simples comparados con los nuestros, pero son sistemas nerviosos centralizados, capaces de procesar información y generar respuestas. Muestran comportamientos que sugieren toma de decisiones, eligen rutas,
Evitan peligros, buscan comida activamente en lugar de moverse aleatoriamente. ¿Qué se siente ser un tardigrado? ¿Hay algo que sea ser un tardigrado? Thomas Nagel preguntó famosamente qué se siente ser un murciélago. Pero al menos los murciélagos son mamíferos. Compartimos ancestros relativamente recientes con ellos. Los tardigrados son alienígenas en comparación. Su linaje se separó del nuestro hace más de 500 millones de años. Su arquitectura neuronal es fundamentalmente diferente. ¿Experimentan algo parecido a lo que llamaríamos experiencia subjetiva? Probablemente nunca lo sabremos. Incluso su clasificación taxonómica ha sido un dolor de cabeza durante décadas. Inicialmente los científicos pensaron que eran parientes de los ácaros por sus 8 patas. Luego se propuso que eran cercanos a los artrópodos. Análisis genéticos más recientes sugieren que forman su propio filo completamente separado, relacionado pero distinto de artrópodos y nematodos. Pero su posición exacta en el árbol de la vida sigue siendo debatida. Diferentes estudios usando diferentes genes producen árboles evolutivos ligeramente diferentes. Es como si los tardigrados resistieran incluso nuestros intentos de categorizarlos, de ponerlos en una caja taxonómica ordenada. Son rebeldes evolutivos, inclasificables en cierto sentido. Y luego están las preguntas que ni siquiera sabemos formular correctamente todavía. Preguntas sobre las implicaciones filosóficas de su existencia. Si un tardigrado puede pausar completamente su metabolismo durante décadas, ¿está realmente vivo durante ese tiempo? ¿O es algo más? Una tercera categoría entre vida y muerte. Y si el tiempo subjetivo se detiene durante la criptobiosis, si no hay experiencia durante esos años de suspensión, ¿significa eso que los tardigrados son efectivamente inmortales desde su propia perspectiva? Para ellos, 50 años de criptobiosis no existen. Es como si esos años nunca hubieran pasado. Despertarían en el futuro sin haber experimentado el viaje. Es inmortalidad a través del salto temporal. Vida sin vivir la mayor parte de ella. Los científicos continúan estudiando. Los laboratorios de todo el mundo mantienen colonias de tardigrados, sometiéndolos a experimentos cada vez más elaborados. Cada estudio responde a algunas preguntas, plantea muchas más. Es el ciclo interminable de la ciencia, el reconocimiento de que cuanto más sabemos, más conscientes somos de nuestra ignorancia, y los tardigrados parecen diseñados específicamente para recordarnos esta verdad humillante. Cada célula de su cuerpo microscópico es un recordatorio de que el universo es más extraño, más complejo, más maravilloso de lo que nuestras teorías más elaboradas pueden capturar. Quizás esa sea la lección más profunda del tardigrado. No lo que sabemos sobre ellos, sino lo que todavía no sabemos. Los misterios que persisten, las preguntas sin responder, el reconocimiento de que después de 250 años de estudio, esta criatura que cabe en la punta de un alfiler sigue sorprendiéndonos, sigue desafiándonos, sigue existiendo de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y eso, en cierto sentido, es más asombroso que cualquier respuesta definitiva podría ser, porque significa que todavía hay maravillas por descubrir, misterios por resolver, abismos de conocimiento por explorar. Y el tardigrado, caminando pacientemente a través de su mundo microscópico, espera. Espera a que finalmente hagamos las preguntas correctas. Las preguntas que ni siquiera sabemos formular todavía. Mientras esta noche se aproxima a su fin, mientras tu cuerpo se relaja
y tu mente se prepara para el descanso. Hay algo profundamente reconfortante en saber que los tardigrados continúan. En este preciso momento, mientras lees estas palabras, millones de ellos caminan lentamente a través de mundos microscópicos que nunca veremos. En el musgo de tu jardín, en los líquenes que cubren las rocas de montañas distantes, en las profundidades oceánicas donde la luz del sol nunca ha llegado, existiendo, persistiendo, sobreviviendo con una determinación silenciosa que no requiere valentía, porque simplemente es lo que son, lo que siempre han sido, lo que seguirán siendo mucho después de que todo lo demás haya cambiado. Hay una lección en el tardigrado que trasciende la biología, una lección sobre la persistencia que no depende de la fuerza. Estas criaturas no sobreviven porque sean poderosas, no tienen garras afiladas para luchar, no tienen veneno para defenderse, no tienen velocidad para escapar. Sobreviven porque aprendieron algo que la mayoría de las especies nunca dominan. Aprendieron a ceder, a retirarse, a pausar su propia existencia cuando las condiciones se vuelven intolerables. No luchan contra el universo, no intentan conquistar lo inconquistable, simplemente esperan. Y en esa espera paciente, en esa rendición estratégica, encuentran su victoria. Es resistencia a través de la ausencia, supervivencia a través de la no resistencia. Piensa en las catástrofes que han presenciado. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una montaña impactó la Tierra cerca de lo que ahora es México. La explosión fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares detonando simultáneamente. Una nube de polvo y ceniza cubrió el planeta, bloqueando el sol durante años. Las temperaturas se desplomaron, la fotosíntesis se detuvo, las cadenas alimenticias colapsaron, los dinosaurios que habían dominado la Tierra durante 160 millones de años se extinguieron. 3/4 partes de todas las especies del planeta desaparecieron. Pero los tardigrados sobrevivieron. Simplemente entraron en criptobiosis cuando sus hábitats se secaron por el clima cambiante. Esperaron. Y cuando las condiciones mejoraron, décadas o siglos después, despertaron. Caminaron de nuevo. Continuaron. Y esa no fue la única extinción masiva que sobrevivieron. Hace 250 millones de años, las erupciones volcánicas más masivas en la historia de la Tierra envenenaron la atmósfera. El 96% de todas las especies marinas murieron. El 70% de las especies terrestres se extinguieron. Fue la extinción masiva más severa que este planeta ha experimentado. La vida estuvo al borde de desaparecer completamente, pero no lo hizo. Y cuando los científicos miran las especies que sobrevivieron a aquel apocalipsis, encuentran ancestros de los tardigrados entre los supervivientes, pequeños, insignificantes, ignorados por la catástrofe que borró a los gigantes, esperando pacientemente a que el mundo se estabilizara nuevamente. Esta capacidad de persistir no es solo un truco biológico interesante, es una estrategia fundamental para existir en un universo que es inherentemente hostil a la vida. Porque el cosmos no fue diseñado para nosotros. No fue optimizado para la biología. Es un lugar de vacíos helados, radiación mortal, temperaturas extremas, presiones aplastantes. La vida es la excepción, no la regla. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí están los tardigrados, existiendo contra todas las probabilidades. No porque el universo lo permita generosamente, sino porque encontraron maneras de existir a pesar del universo, de adaptarse a lo inadaptable, de sobrevivir lo insupervivible,
de ser pacientes cuando la paciencia parece imposible. Y eso nos lleva de regreso a nosotros, a ti, aquí, en este momento. Los humanos no podemos entrar en criptobiosis, no podemos pausar nuestro metabolismo y esperar décadas hasta que las condiciones mejoren. Nuestros cuerpos son frágiles comparados con estos supervivientes microscópicos. Pero hay algo que podemos aprender de su estrategia, algo sobre la importancia de la adaptación, sobre la resistencia, algo sobre elegir nuestras batallas, sobre saber cuándo empujar y cuándo retirarse, sobre entender que la supervivencia a largo plazo no siempre se trata de ser el más fuerte o el más rápido. A veces se trata simplemente de ser el más paciente, el más flexible, el más dispuesto a cambiar cuando el cambio es necesario. El tardigrado no teme al cambio. No se aferra desesperadamente a una forma particular de existir. Cuando el agua desaparece, no intenta retenerla. No lucha contra la sequía. Simplemente se transforma. Se convierte en algo diferente. Un tonel, una cápsula. Una promesa de vida futura esperando el momento correcto para manifestarse. Y cuando ese momento llega, se transforma nuevamente. Regresa a su forma activa, continúa su viaje, sin resentimiento por el tiempo perdido, sin trauma por la transformación, simplemente continúa. Hay una sabiduría profunda en esa flexibilidad, en esa ausencia de apego a una forma particular de ser. Mientras el mundo moderno se acelera a velocidades cada vez mayores, mientras la tecnología avanza exponencialmente, mientras los cambios sociales y ambientales ocurren más rápido de lo que podemos procesarlos, quizás hay consuelo en recordar al tardigrado. Esta criatura que ha visto imperios cósmicos de especies surgir y caer, que ha presenciado continentes moverse, que ha observado el clima del planeta oscilar entre extremos glaciales y tropicales, y a través de todo eso ha persistido, no dominando, no conquistando, simplemente adaptándose, esperando, persistiendo con una paciencia que mide el tiempo en eras geológicas en lugar de años humanos. En las profundidades oceánicas más oscuras, donde la presión es suficiente para aplastar submarinos de acero, los tardigrados caminan tranquilamente sobre el fondo marino. En los glaciares más fríos, donde las temperaturas nunca suben por encima del punto de congelación, esperan en estado de suspensión. En los desiertos más áridos, donde llueve una vez por década, permanecen como toneles secos hasta que esas raras gotas caen. En las alturas de las montañas más elevadas, donde el aire es tan delgado que los humanos necesitamos máscaras de oxígeno, viven en los líquenes que se aferran a las rocas. Y ahora, flotando en el vacío del espacio, algunos esperan en satélites y experimentos orbitales, omnipresentes pero invisibles, ubicuos pero ignorados, testigos silenciosos de todo. Y cuando nuestra especie finalmente desaparezca, como todas las especies eventualmente lo hacen, los tardigrados probablemente seguirán aquí, caminando sobre el musgo de un mundo que ya no recordará nuestro nombre, persistiendo a través de cualquier catástrofe que finalmente nos lleve. No porque sean mejores que nosotros, no porque sean más inteligentes o más merecedores, simplemente porque su estrategia de supervivencia opera en escalas temporales que trascienden la existencia individual. Porque aprendieron que la vida no se trata de conquistar momentos, se trata de persistir a través de eras. Así que mientras te quedas dormido esta noche, mientras tu conciencia se difumina lentamente hacia el descanso, considera esto. Eres hecho de las mismas moléculas básicas
que el tardigrado. Los mismos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La misma química fundamental. La diferencia no está en los ingredientes, está en cómo están organizados. En las estrategias que la evolución escribió en el código genético. Y mientras tú necesitas dormir cada noche para sobrevivir, mientras tu cuerpo requiere descanso regular y constante, el tardigrado puede dormir durante décadas, puede pausar completamente, puede existir en ese espacio liminal entre ser y no ser. Es una forma diferente de persistir, pero en esencia ambos están haciendo lo mismo, adaptándose, sobreviviendo, continuando. La historia del tardigrado es, en última instancia, la historia de la vida misma, de su tenacidad imposible, de su negativa a rendirse incluso cuando el universo parece determinado a extinguirla, de su capacidad infinita para encontrar maneras de persistir en lugares donde no debería existir. Y esa historia no ha terminado, continúa ahora mismo, en el musgo bajo tus pies, en el líquen en ese árbol que pasas cada día, en las profundidades del océano, en las alturas de las montañas, en el vacío del espacio, y continuará mucho después de que esta noche termine. Mucho después de que despiertes, mucho después de que todo lo que conocemos haya cambiado, porque el tardigrado aprendió el secreto que pocas especies dominan, que sobrevivir no se trata de ser invencible, se trata de ser adaptable, paciente, persistente y profundamente, extraordinariamente, imposiblemente resistente.